Hola, hola. ¿Qué tal en este martes 24 de agosto? Un, un live así fuera de lo común, en un horario fuera de lo común. Ahí veo que se están uniendo. Vamos a hablar de... Hola Victoria, gracias por estar aquí. Mira, vamos a esperar un segundito y decirles que hoy día, 24 de octubre, hace 10 años exactamente, yo estaba entrando a Pabellón para que me sacaran un tumor cancerígeno de la mama. Ahí está mi cintita, y recordarles para que celebren junto a mí, a que se chequeen, a que se toquen, a que se miren, a que le digan a la amiga, a la hija, a la tía, a la abuela, a todas. Y te tocaste, te chequeaste. Bueno, el tema de hoy es el eclipse que se nos viene mañana, a tratar de entender qué es un eclipse, qué tanto que hablan, que nos afecta o no nos afecta, y en un idioma que sea entendible. Entonces, y tenemos de invitado a Nicolás. Nicolás que habla un idioma fácil. Hola guapo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hoy Bien, ¿y tú? estoy casi tan pelada como tú, ¿ah? Estoy en versión eh, monje verano. Monje verano. Sí. Oye, Nicolás, vamos al tiro porque contigo las horas se pasan demasiado, demasiado rápido. Y cuando yo te llamé, te dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque me sentía rara, me sentía, qué sé yo, y te bombardean de información. No, es el eclipse, el eclipse. Entonces, Mm. quiero partir por lo más básico. ¿Qué es un eclipse? A ver, hay eh, dos tipos y dos categorías. Los dos tipos son solar y lunar. Ya, Entonces, el solar es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. ya, Entonces, la luna está tapando el Sol. Y el lunar es cuando tengo la luna detrás. Por lo tanto, se está oscureciendo la luna con la Tierra. Entonces la Tierra se interpone y estamos mirando hacia la luna en el fondo. ¿Se ¿Y entiende? Entonces, el de mañana qué es? el de mañana es un eclipse solar parcial que no cubre totalmente el Sol y por lo tanto a nivel astronómico no es un eclipse de esos que se anuncian que vamos a ver el anillo ni nada de eso, pero a nivel astrológico tiene significancia igual, porque hay que diferenciar, esas son las dos categorías. Eclipses a nivel astronómico, que son interesantes, y eclipses a nivel astrológico, que son interesantes, y no coinciden siempre. De hecho, No. rara vez coinciden. Claro, porque lo significativo a nivel astronómico es que se vea lindo o que sea especial. En cambio, a nivel astrológico, depende de las cosas del sistema astrológico, que haya planetas ahí o en una determinada posición. Entonces son dos cosas aparte. Bueno, quiero contarles que Nicolás me mandó la carta de los ascendentes, ¿cómo era? Sí, en el fondo es una carta con 12 em, círculos calculando el eclipse para todos los ascendentes. Entonces, toda la gente que sabe su ascendente puede ver dónde va a caer el eclipse en su carta. Ahí vamos a ver cómo pueden mirar la gente qué va a ocurrir en su carta. Bueno, y esa información va a estar después de este live en www.lasllavesdelachica.cl junto con la información para que Mm. contacten a Nicolás después con preguntas, con todo eso. Otra pregunta. Ujú.
Yo me acuerdo, porque mencioné al principio que hoy día estoy celebrando Nicolás, así que salud, mis 10 Salud. años Ok. libres de cáncer. Ah, felicidades. Así que Felicidades. De tóquense, sanación. claro, tóquense, mírense, pálpense, todo eso lo que nos están viendo. Pero me acuerdo que en esa época tuve la suerte de conocer a 7 monjes tibetanos, que los tuve Ujú. en mi casa, nos hicimos muy amigas y nos tocó un evento, una cena y había un eclipse, creo, no me acuerdo Mm. si era solar o lunar, hace 10 años, o sea, con suerte me acuerdo lo que comí ayer, ¿ya? Ujú, ujú. Y yo, o sea, lo único que quería era salir a ver esto y me Sí. agarraron entre los 7 y me metieron para adentro, cerraron las cortinas y me hicieron ponerme incluso de espalda. Entonces, por un lado tienes los que dicen, no, enciérrate, guárdate, y están los otros que dicen, sí, sale, rituales, qué sé yo. Ujú. ¿A quién le ¿Cuál de los hacemos caso? Claro, lo- o sea, le hacemos caso Mm. al corazón, lo que el corazón te dice, lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Sí, exacto. Eso Pero, siempre. pero no hay ni bueno ni malo. Eh, la verdad que desconozco esa tradición de correr de los eclipses, pero debe estar arraigada en alguna creencia cultural o en alguna explicación, Bueno, pero debe ser los cultural. animales como que se esconden, los animales se meten Claro, a sus guaridas. se esconden y se asustan porque ellos tienen un ciclo muy marcado, circadiano, y esto altera sobre todo el eclipse solar, porque el lunar no pasa eso. Los animales se asustan más con este eclipse donde se hace de noche de repente en la mitad del día, ¿sí? Que no se asusta con eso. De hecho, hay muchas historias de los mayas, que se yo, aztecas y todo, que también se asustaban mucho con esos fenómenos. Muchas culturas. Pero yo no sé de ninguna razón para esconderse del eclipse porque el, los planetas anuncian lo que va a ocurrir, pero no crean lo que va a ocurrir. Eso lo crean los ciclos vitales y los karmas de las personas. Entonces, son como, sería como asustarse cuando el reloj marca las 12, ¿no? Simplemente te está diciendo que son las 12. Y eso diría yo desde el lado astrológico. Bueno, aquí Francisca dice, hola, he escuchado que en algunas culturas antiguas se asociaba a malos augurios, pestes, hambruna. Mm. Sí, pues eso es lo que estábamos hablando ahora, que lo que sí tiene relevancia astrológica son los asteroides y cometas. Esos sí estaban asociados a eventos más catastróficos o importantes para toda una cultura. Por ejemplo, el, ese es el símil de algunos eclipses con eventos estelares como cometas sobre todo. Y eso sí está documentado en los textos más antiguos de astrología y todo, donde dicen si pasa un cometa con esta cola, estas características, estamos mal, ¿ya? Pero porque son, como en inglés, omens, no sé cuál es la traducción, Sí, como sí. señales de que algo va a venir. Pero lo que mucha gente no sabe es que la mayoría de los eclipses no pasa nada, ¿cierto? A diferencia de algunos eclipses como el de la pandemia, que fue bien particular y que generó todo esto que llevamos 2 años y tanto viviendo. Entonces, para diferenciarlos, ahí es donde entran los astrólogos, porque no todos los eclipses son iguales, no todos tienen tanta importancia o peso, No. Ya, ¿ya? vamos de cabeza. ¿Es cierto que los eclipses, vamos a hablar de eclipses, de ningún otro fenómeno por ahora? Sí, vamos a quedarnos con los eclipses. ¿Es cierto eso de que nos afectan? Sí, eh, siempre y cuando miremos dónde
cae el eclipse en relación a nuestra carta. Ya, pero antes de eso, antes de Ajá. la cosa como física. Ujú. eh, Toda la semana pasada lo único que escuchaba que estaban cansados, les costaba dormir, como que se repetía esto, ¿no? Ujú. Entonces, así como le Ya. echamos la culpa a veces a Mercurio, el famoso Mercurio retrógrado. Mira, sí, es una buena pregunta porque me da la oportunidad de como aclarar cosas que se repiten mucho y quizá a la gente le sirva para entender que hay otras cosas que producen esos efectos que no son los eclipses y que están sintiéndolos, pero no son los eclipses, son los tránsitos de los planetas, sobre todo los planetas lentos como Saturno y Júpiter. Y ahora hace poquito, muy poquito, entró Júpiter a Aries. Y eso es un cambio que ocurre una vez al año. Entonces ahí sí hay un cambio que se nota. Y ese Eh, cambio se sería en qué, ponte tú, a nivel eh, físico. claro, por ejemplo, si una persona tiene un ascendente, déjame chequear aquí, eh, mm, por ejemplo, un ascendente acuario, ¿ya? Los ascendentes acuario, como yo, hemos estado pasando momentos de hartas dificultades con lo físico, con el trabajo, con cansancio, porque para ascendente acuario, Saturno ahora ha estado transitando acuario, entonces está en el ascendente, que está relacionado al cuerpo, la salud, etcétera. Entonces va caso a caso dependiendo de dónde el tránsito se ubica en tu carta, etcétera. Ya, pero por eso te digo, para Ujú, la persona común y corriente que no tiene idea de lo que es una carta astral, que con ujú, suerte sabe su signo ujú, zodiacal, con ujú. suerte, ya ahí ascendente, imagínate que yo el otro día te dije, ¿cuál es el mío? O Sí. sea, eh, pero esa persona que no cree, ¿ya? Ujú, Pero que se ha estado sintiendo, porque hay como síntomas, no quiero que esto suene a una ujú, afirmación, es más bien una ujú. pregunta. Hay como síntomas generales, así como el Sí, resfrío, que, que a todos les caiga. sí. Esos se llaman los como eventos globales o la astrología mundana, que Ujú, ve esos movimientos de la conciencia colectiva. perfecto. Entonces, los eclipses, por ejemplo, que más notamos son los que afectan la conciencia colectiva. Y en cambio hay gente que a veces un eclipse le cae a esa persona particular en un punto importante de su carta y le hace estrago en su vida o cambios muy radicales, eh, y a otra persona no le pasa nada. Entonces tenemos dos como tipos de efectos, ¿ya? Hay que entender que los planetas reflejan la conciencia individual en sus tránsitos, cómo se va moviendo, pero también reflejan la conciencia del colectivo, porque somos una especie. Entonces, lo puedes mirar desde ambas perspectivas, cómo me va a afectar la parte global y luego la parte específica. ¿Y hay alguna diferencia si este eclipse toca en diferentes fases de la luna? Sí, o sea, siempre es en luna llena o nueva, porque ahí está justo a 180 grados del sol o conjunto al sol la luna, pero va a caer en un signo diferente. Y este año tenemos cuatro eclipses que caen en dos signos, lo cual es poco habitual. O sea, se repiten. Y esos son Escorpio y Tauro. Entonces, si quieres, podemos hablar de qué significa eso a nivel global, más Ujú. allá del eclipse de mañana, que lo vamos a conversar también, es la tendencia del año que hay que mirar. O sea, la tendencia del año es que ocurren dos eclipses totales y dos parciales, uno en Tauro y otro en Escorpio. Y eso es un eje, porque están a 180 grados uno del otro. Y ese eje tiene que ver con la seguridad como tema, con la alimentación, eh, con el valor de la tierra. Entonces,
Por eso también hay mucha gente pensando en irse a comprar terreno, irse a vivir más lejos. Están pensando en guardar comida, guardar ahorros, porque Tauro representa un poquito eso. Y Escorpio representa las vulnerabilidades. Entonces estamos muy atentos a las áreas vulnerables de nuestras vidas, donde podríamos tener un revés grave, por ejemplo. Entonces estamos atentos a cubrir esa área. Y Escorpio también, siendo un signo de agua, tiene que ver con relaciones. Entonces hay mucha gente que está reformulando la manera en cómo se relaciona, eh, y haciendo transformaciones en esa área, como mucha terapia, muchos cambios de hábitos relacionales. Entonces son dos ejes que tienen que ver con seguridad, una emocional, para tener una relación estable, y la otra mundana, para tener lo que uno necesita. Esa es la temática de todos estos eclipses en general. Wow. ¿Y el de mañana? ¿Qué tiene tanto de particular o es que la gente ahora está más metida en la onda y está hablando más? ¿Qué está Ujú. pasando? Bueno, las dos cosas. Hay más interés general por la astrología, eso hace un tiempo que viene como en aumento, pero también teniendo un foco en el eclipse en Escorpio. Escorpio es el signo del oculto. Entonces, toda la gente que no encuentra respuestas o siente vulnerabilidades en ciertas áreas de su vida, están buscando más en disciplinas más esotéricas o ocultas, ¿sí? Porque explican cosas que el racional en general no logra explicar. Por ahí viene un Perdona, poco que esta justo... tendencia. ¿Se cortó? ¿Sí? No, 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 no. ¿No? Entró una llamada que... que Mira, alguien dijo por ahí, soy Sol y Luna, Escorpión, ascendente Tauro. Eso, la gente que tiene ascendentes de Escorpio o Tauro, estos eclipses les van a estar afectando justo en las áreas que yo mencioné, de las relaciones y del cuerpo, de la salud. Y en cambio los que tienen ascendente Acuario o Leo, les va a estar afectando más en el hogar y el trabajo, que son los ejes, la cruz esa, ¿sí? O sea, en cambio, los signos cardinales o mutables no les va a afectar tan fuerte como a los signos fijos. Eso es algo ¿Y, bueno saber. cuáles son esos? Porque aquí María Sara pregunta Géminis, por ejemplo, ascendente en Géminis. No, los Géminis son mutables. Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. A eso les va, a ver, a todos les puede influir dependiendo, como dije, si les topa con algo en su carta, sobre todo en el grado, alrededor del grado 2 de Escorpio. Ujú. Si hay algo cercano a eso en Escorpio, puede ser un efecto fuerte en esa persona, dependiendo del planeta y la casa. Si no hay nada ahí, les va a afectar más a los signos de ascendente fijo. Ese es como el resumen rápido. Eh, y los cardinales serían Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. ¿A eso les afecta más o menos? No, igual que a los mutables, menos que a los fijos. Los fijos son los que estamos hace rato también ahí por Saturno, que está en signo fijo. Estamos pasando por desafíos mayores. Entonces, Libra, Claudia dice, por favor, Libra, Libra. bueno, si eres Libra, aquí es donde uno podría leer caso a caso, ¿no? Si eres Libra, el eclipse ocurre en tu casa 2, ¿ya? Por lo tanto, puede afectar tus recursos, familia, documentos escritos, por ejemplo, que se puedan perder o traspapelar, o puede haber un cambio de casa, ese tipo de cosas. Entonces, cada ascendente, si tiene algo, o un viaje, por ejemplo,
¿ya? Si tiene algo en la casa 2 va a afectar sus recursos y entre eso está la familia, todo lo que son apoyos en la vida. Si uno es, por ejemplo, Virgo, cae en tu casa 3. Si eres Leo, cae en tu casa 4 y así. Entonces va a ir cambiando el efecto. Y bueno, dijiste que los eclipses o son en luna nueva o en luna llena, ¿no es cierto? Ajá, Luna nueva es como de comienzos, de sí. proyectos. ¿Y tiene algo que ver eso también? Claro, o sea, son diferentes. Porque, O sea, a ver, hoy mañana, que es el eclipse, ¿no es cierto? ¿Es el momento propicio para iniciar cosas o no? Espérate después del eclipse tanto. después del eclipse, inmediatamente después del eclipse, claro, porque ahí vas a ver la luna más en su fase creciente. Entonces eso, en general, el momento para iniciar cosas o crecer cosas es con la luna creciente. Y para cosas más internas de dejar ir o soltar o renovar es la luna decreciente, toda la fase decreciente. ¿Sí? Por eso la gente se corta el pelo ante la fase creciente para que le crezca más. O cosechas en la fase adecuada para lo que quieres lograr con los frutos. La luna es muy influyente. Más allá de si hay eclipse o no, ahí sí puedes ver un efecto claro en las personas a nivel global. La luna siempre, por su fase, hace que la gente tenga una energía más extrovertida o más introvertida, más creativa o más reductiva. Y Entonces, estamos siempre va a potenciar, fluctuando. va a potenciar entonces la luna el efecto del eclipse, ¿o no? Claro, si lo lees a nivel global, es una luna nueva en Escorpio, en eclipse, indicaría que es el mejor momento para dejar ir resentimientos o dolores del pasado, por ejemplo. Cosas traumáticas, cosas, eh, quiebres que vinieron en el pasado que ya no te sirven y los tienes que dejar ir. Autoconceptos que ya no sirven, ¿sí? De cosas en general. Es soltar el control también, porque Escorpio, como es lugar vulnerable, también tiene que ver con el control, porque uno controla lo que teme que se vulnere. Ujú. Entonces, también puede ayudar a soltar áreas donde uno está tenso y rígido y temeroso de confiar. Como, por eso hay mucha gente que está dando un salto a, me voy a ir a vivir acá, voy a dejar mi trabajo, voy a cambiar mi estilo de vida. Es ese eje. Bueno, no tomen decisiones apresuradas hasta después del eclipse, por favor. Claro, o sea, siempre hay que darle una vuelta, pero puede haber una mayor convicción durante este tiempo. Sobre todo en el año que estamos, que todos los eclipses caen en estos dos signos. Mucha gente va a estar pensando en cambios de estilo de vida y soltar cosas. Y yo lo he visto, o sea, si tú conversas, hay mucha gente hablando de estos temas, de vida más sustentable, eh, hacer cultivos propios, eh, etcétera. Hay harto ahí. Reciclar un poco más. Claro, Todo reciclar. que uno Ujú. quizás se lo podría haber atribuido a lo que aprendimos en la pandemia, ¿no es cierto? Es que los eclipses, eso es lo choro de los eclipses, que eh, siempre están vinculados a lo que están haciendo los planetas. Entonces, el eclipse que vivimos para la pandemia involucró a Saturno principalmente y a Júpiter. Y, y esos dos planetas tienen que ver con la temática de la supervivencia, de la abundancia. Entonces hemos estado más centrados en eso porque estamos aprendiendo esa lección kármica, como de eh, cómo lidiar con el estrés, por ejemplo, cómo hasta qué punto exageramos o no exageramos
en la supervivencia. Eso también es Saturno. Entonces la pandemia fue una respuesta hiper exagerada en parte, pero también había algo necesario. Entonces ese punto es el que tenemos que ir refinando. Hasta dónde tenemos que reaccionar y luego hasta dónde tenemos que soltar el control y desapegarnos del resultado. Eso es temática saturnina. Aquí, María Sara, no sé si pregunta o no, si quedan más eclipses durante este año, lo que queda del año. Sí, queda un eclipse el 8 de noviembre, que es uno lunar total, que ocurre en Tauro. Entonces ahí vamos a poder hablar también de qué pasa con ese eclipse. Yo diría que ese es el más importante del año, el del 8 de noviembre, porque tiene otras características más relevantes que, bueno, podemos hablar después. ¿Hay una Pero forma de prepararse para los eclipses? quizás saber si te va a afectar a nivel muy personal o no. Y eso lo puedes saber viendo el grado en el que ocurre el eclipse, que es algo que está, lo puedes googlear, no es algo difícil de ver, y sabiendo tu carta, dónde están tus planetas, en qué grado están. Entonces, yo, por ejemplo, tengo Saturno cerca del eclipse, de este eclipse. Probablemente, en mi caso, va a significar cambios en mi carrera o en proyecto. Y de hecho ya se está notando eso. Y para otras personas con cosas en Escorpio podría tener esto similar. Puede significar un cambio en las relaciones eh, con la pareja, por ejemplo. Ahí va a depender del planeta que uno tenga ahí. Aquí María Susana, que aprovecho de saludarla, mi queridísima Susana de México, dice, Tauro, este año nos pusieron a trabajar. Sí, Tauro, yo diría que Escorpio y Tauro como ascendentes son los que han tenido más trabajo con estos eclipses, sin duda. Y en segundo lugar, los Acuario y Leo. Oye, quiero volver al tema físico, esto Ajá. para ver qué tanto de mito o no hay, esto de que Ujú, le esté costando dormir a las personas, eh, dolor de cabeza, mm, irritabilidad, son las tres cosas que te diría yo que se han repetido más. Que uno dice, pero qué loco, ¿sí? Todavía ni ujú, siquiera pasa el fenómeno. Y por qué estoy así? ¿Por qué estoy decaída? ujú. ¿Por qué estoy cansada? No, es que fin de año. Y yo te estoy diciendo, no, el eclipse, prepárate. Mm, sí, o sea, ahí, uy, es que te podría... Oye, es psicológico, Sí, nada que ver y no, son creencias nomás que de mira, pura lluvia. yo tiendo ahí a mezclar las fuentes de información, porque también hago terapia, entonces también escucho cosas que se repiten, pero en general tiene que ver con la forma en cómo vivimos, nuestros hábitos. Y eso ha cambiado, y ha cambiado sobre todo en que mucha gente pasa más tiempo en las redes sociales o en los computadores, hay menos, salimos menos, estamos menos en el sol, menos con otras personas, hay menos distensión o espacios de contemplación, de calma, de respirar, de acariciar un gatito en la calle, un perrito, ¿me entiendes? Que antes era más común, antes de la pandemia, y todas esas cosas contribuían a equilibrar nuestro sistema nervioso. Entonces ahora nos acostamos más tarde, la gente se queda viendo Instagram hasta altas horas de la noche, etcétera. Netflix. Y Netflix, etcétera. Y yo creo que lo atribuiría primero a eso y luego a cosas puntuales, no sé, más astrológicas o de caso a caso. Pero yo creo que en general
estamos malos para conectar con otras personas ahora. Hay mucha gente que se le quedó pegado el piloto automático de la pandemia y tenemos que reencontrarnos con los hobbies, con salir a hacer cosas y eso trae un equilibrio. Y creo que eso tiene que ver con la cabeza, con exceso de trabajo en la cabeza, mucha mente. Y toda la energía está como aquí, ¿ya? Bueno, y aparte entró Júpiter a Aries, y Aries es la cabeza, representa la cabeza. Entonces hay gente que tiene un Júpiter que no está tan bien en su carta, quiere decir que no confía tanto en la vida o eh, no tiene tanta fe naturalmente desarrollada de otras vidas, y entonces todo recae en sus hombros. Y cuando viene una pandemia y lo único que tienes es tu respuesta adaptativa y no confías que hay algo superior, es más presión que para las otras personas que sí tienen esas creencias. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Mm. Yo creo que la gente que es más controladora o que confía solo en sí y en nada superior tiende a llevar más peso. Y eso sería mi teoría de por qué puede ser la cabeza. Aquí María Sara dice, ¿hay información que puedas ver relacionada a este eclipse para nuestra carta en particular? Bueno, no sé si hay, pero Nicolás se dedica a esto, así que por Ujú. favor, si quieren consultas más particulares o personales, va a quedar su información para que lo contacten. Sí, es mejor ver la carta de cada persona porque es muy difícil dar en astrología dar eh, indicaciones para todos por igual. O sea, es tentador hacerlo, pero en mi experiencia no es adecuado porque cada persona trae karmas propios y interactúan distinto con lo que está pasando. Mm. Y en el caso a caso se entiende mucho mejor lo que está ocurriendo. Claro, y meterse a Google va a ser algo tan general que tampoco creo que vaya a Ujú. responderte lo que estás buscando, que es ir un Claro. poquito más allá, ¿no? Ujú. De lo general. Sí. Bueno, María Sara bien al principio Ujú. preguntaba si había algún ritual, mantra, canto, eh, Ujú. es aconsejable. Vamos. Sí, sí, en astrología védica sobre todo se recetan mantras para trabajar sobre estas temáticas de los planetas, que son karmas al final, son cosas que hacemos mal generalmente, también hay karmas buenos, pero los que nos complican son desalineamientos con la naturaleza. Y los mantras son una manera de recordarte cuál es el ideal natural de ese planeta que está mal. Entonces, la receta sería, eh, si el eclipse, en este caso, ocurre cerca de un planeta natal tuyo, te recetarían un mantra para ese planeta, para que tú puedas afrontar ese cambio con armonía, con entendimiento. Entonces, en la página de nosotros, Satya Sangha, hay una publicación de mantras para los planetas con una explicación, está el mantra en sánscrito y cómo pronunciarlo, y tú puedes eh, meditar sobre eso, y ahí te conectas con esa energía. Está en la página web de ustedes. Sí, exacto. Ujú. La voy a anotar aquí. Se llama Graha Shanti, que significa como pacificar a los planetas o pacificación de los planetas. Ya. Entonces tenemos mantras. ¿Qué más? Eh,
Bueno, en general lo que sirve para todo también sirve en épocas de eclipse, que es llevar una vida equilibrada en general. O sea, tener tiempo para eh, el juego, los amigos, la pareja, el trabajo, eh, hacer cosas difíciles también de vez en cuando, cosas que toman esfuerzo, eh, hacer caridad o ayudar a otras personas. Si tienes una vida que tiene de todo un poco en el día a día, básicamente estás bien, no te va a pasar nada. Eres inmune a muchas cosas. Y esto en el fondo, la excusa sería el eclipse, pero deberíamos actuar así. Esa es la tónica en general, es que los planetas anuncian lo que se nos viene, pero se nos viene por lo que hicimos antes. De hecho, cuando gente que me dice, ya léeme la carta y me dan los datos, y me dice, oh, ese Saturno, ¿qué me está haciendo? O ese Marte, ¿qué me está haciendo? Siempre le digo, no, estos planetas te están avisando lo que tú te estás haciendo. O lo que te hiciste en el pasado que vas a cosechar hoy. Entonces la humanidad también pasa lo mismo. Estamos cosechando lo que hicimos en el pasado. Entonces los planetas son amigos porque nos ayudan, Nos van avisando. nos avisan y nos dan un esquema para entender lo que hicimos y cómo podríamos corregirlo. Pero no son los causantes. Si no, seríamos víctimas de estos seres superiores maléficos que nos vienen a molestar. Que nos torturan. Claro. Entonces tenemos así como si alguien quisiera, que lo voy a volver a repetir, no es solo para mañana el día del eclipse, sino que Ujú. como un hábito, ¿no es cierto? Entonces tenemos Sí. recitar mantras, ayuno. El ayuno siempre es bueno como práctica espiritual, más allá de los beneficios físicos que trae. Hacer ayuno intermitente o ayunos de un par de días. eh, en general te ayuda a desprenderte del tironeo que tiene el cuerpo en tu conciencia, como recuperar ese control sobre tus impulsos. Y el tema de comer es muy fuerte. Entonces, si tú puedes controlar eso, ganas en autonomía y luego es más opcional. Entonces, Mm. nuevamente, no hay por qué hacerlo solo para eventos como Exacto, eclipse, porque exacto. Si en el no, fondo, mira, la tónica que yo siempre transmito es que eh, hay que dejar un poco de lado el vudú de como que viene un eclipse y va a significar algo como justo ahora va a pasar esto. Eso ocurre, pero no es común. Pasa cada 19 años aproximadamente. ¿Ya? Pasó el 2001 con las Torres Gemelas, todo eso del terrorismo, los cambios que trajo eso fueron grandes. Y ese fue el eclipse anterior grande, que sí era como que va a ocurrir algo. Y el que vino ahora, más o menos 19 años después, fue justo la pandemia. Entonces, relájense por los próximos 18 años y, y hay que preocuparse más de llevar una vida equilibrada y de... o sea, tenemos 19 años para tratar de actuar de mejor forma para que el que venga en 18 años más no sea tan, ¿no es cierto? Porque es el Sí, reflejo de lo que estamos haciendo hoy día. exacto. Tú vas a cosechar los frutos ahí de lo que sembraste antes. Sí, igual que en la vida cotidiana individual. Si yo como bien y me entreno, no me voy a volver un tipo al tiro saludable, ¿no? Pero quizá en un año haciendo eso, cosecho esos frutos y vivo esos beneficios. Hay un Bueno, delay.
Aquí preguntan cuántas horas son para el ayuno. Eso yo creo que también, Pía, es como bien personal, porque es Mm, distinto el ayuno de una chica de 20 años a 50 a 80. sí, si está embarazada no haga ayuno también. O sea, claro. Mm. Pero hay una receta así como general, 6 horas, 8 horas. Una buena puerta de entrada al ayuno es comer la última comida antes de que se ponga el sol, porque ahí baja el fuego del estómago, naturalmente el agni, el fuego estomacal. Entonces te cuesta más digerir. Si comes, por ejemplo, a las 7 tu última comida, luego puedes saltarte hasta el desayuno o hasta el almuerzo del día siguiente. Y eso ya es un ayuno de 12 horas o más. Y eso es un muy buen ayuno. Si se va a hacer exámenes, no lo haga porque siempre hay que tener tantas horas de ayuno. Sí, exacto. Lo digo porque hoy día me tocó exámenes. Eso, el fuego digestivo, como dijo ahí Angie. Angie. Sí, fuego digestivo. Por eso la mejor comida más importante es al mediodía, porque ahí tu fuego digestivo está más alto. Entonces es Wow. bueno comer ahí más tu mayor cantidad de comida. Bueno, volver a recordar que Nicolás, entre otras cosas, de la carta astral, así que si quieren saber más detalles, quizás no alcancen para mañana, pero tienen tiempo, porque Igual va a estar el efecto, como dije antes, no es un día solamente que ocurren todas las cosas. Eh, Generalmente, de hecho, los efectos vienen un poco antes y un poco después de los eclipses. Si algunos observan, ya se habrán dado cuenta de eso. Y, y es mejor entender si produce algo en tu vida, si tiene relación con algo tuyo, porque si no lo puedes ignorar más y puedes dedicarte a otros temas. entonces no es un tema de mala suerte, qué sé yo. No, Eh, Hay algo que está pasando, hay no, algo. pero sí quisiera como mencionar un fenómeno que es más psicológico, porque es súper común. Cuando hacemos cosas en nuestra vida y salen mal, y hay un evento global, es muy fácil traspasar, es como el chivo expiatorio, el sacrificial lamb, Ujú. ¿no? Entonces lo depositamos ahí, el eclipse me hizo no sé qué, pero en realidad, si uno es autocrítico y observa cómo ha estado viviendo, en general es uno mismo el que se puso en cierta posición. Y en el menor de los casos es el eclipse que es algo karmático que te ocurre, ¿no? Que se te quemó la casa, o, eso sí ya es más atribuible a karmas pasados, cosas así. Pero la gran mayoría de la gente no tiene por qué preocuparse de los eclipses, más allá de estos que son cototos, digamos. ¿Qué va a pasar en 18 años más? Claro, Pero sí, generalmente así. pero fíjate que yo encontré que servía y ojalá sirva lo que Ujú. estamos conversando, porque generalmente estos eventos nos hacen parar, quéralo o Sí, no, sí, nos hacen detenernos sí, y eso es agradecer bueno. por eso, ¿no? De tomarnos un tiempo. Entonces, úsenlo como excusa por último Mm. para ir al parque, para volver a reconectarse y ver dónde están. Sí, es un buen punto. O sea, a veces, aun cuando no sea tan así, te moviliza es como un shock al sistema y tú dices, oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar? Y empiezas a mirar de otra manera y ahí puedes descubrir otras cosas. María, Habían preguntado, sí. sí, María Sara dice, entonces hay que mirar el grado 2. ¿En qué casa, Nico? ¿En qué parte de nuestra carta tenemos que mirar? Grado 2 de Escorpio. Si tienen algo entre el grado más o menos 29 de Libra a el grado 5 de Escorpio, es muy probable que
tenga un efecto más notorio en sus vidas, el eclipse, este eclipse. Eso o lo mismo, pero en Tauro. Es decir, si tengo algo en grado 29 de Aries, eh, o algo en el grado, hasta el grado 5 de Tauro. Por ejemplo, yo tengo las dos cosas. Tengo algo en Escorpio en 5 y algo en Tauro en 5. Entonces a mí algo me tendrá que pasar. Pero Y yo que tengo en Aries me va a pasar algo, ¿no? depende del grado. Si está en el grado 29, está dentro de lo que se llama el orde de influencia Ya, del eclipse, que es más o menos 5 grados. ajá. Y después es como un espectro, va cediendo el efecto, va siendo menos notorio. Lo puedes escribir, chica, no, en este minuto no lo puedo escribir, María Sara, pero después le vamos a pedir ahí en los comentarios cuando quede grabado el video, si Nicolás lo puede escribir. Sí, mira, si quieres puedo decir, no sé si estamos bien de tiempo. Que nos ¿Cómo quedan estamos? 15 minutos. Ya, podríamos, como la gente puede saber fácilmente su ascendente, Ujú. podríamos hablar de algunos efectos posibles para cada ascendente y también si tienen algo en esos grados que mencionamos, grado 2 sobre todo, eh, sería más notorio, más fuerte ese efecto. Perfecto, ¿Les tinca eso, no? No sé. mucho. Ya, vamos en orden. Aries, Estamos hablando de los ascendentes, no ascendente, no sol signos. en Aries, ojo, porque la gente cuando piensa en un signo sabe su signo solar. Exacto, Este es el ascendente que cambia cada 2 horas y para eso necesitas la hora de nacimiento y sacar tu carta. ¿Ya? Entonces la gente que es ascendente Aries va a tener, a ver, 7, va a tener el eclipse en su casa 8. Entonces, si tiene algo ahí o el ascendente está cerca del grado 2, podría manifestarse como una crisis a nivel de las relaciones, de las herencias, puede recibir herencia, puede, eh, puede ser que termine una relación que está basada en el control o en la manipulación, o que se sepa algún secreto en su vida, que salga a la luz con el eclipse. ¿Ya? Esos serían los efectos para Aries, como los más comunes, y también una renovación en el área de su expresión sexual, como eh, quizá empieza a vivir la sexualidad de otra manera, más conectado, más profundo, etcétera. ¿Ya? Y otras personas pueden recordar eventos traumáticos con el tema sexual también. O sea, toda esa temática puede ocurrir. Para Tauro, bueno, caería en la casa 7, que sería en las relaciones. Entonces es parecido el efecto a lo que hablé antes de Aries, pero aquí es mucho más fuerte el cambio por, por estar impactando al ascendente. Y podría implicar temas de salud relacionados a las relaciones. O sea, cuando alguien tiene una relación que lo enferma o que lo pone bajo mucho estrés, y puede haber un corte con eso, un cambio radical. Entonces ahí, puede ser pega, puede ser pareja, puede ser sí, pero amistades. sobre todo la pareja, porque Perfecto. estaría en ese eje la pareja y la salud, y cómo la pareja influye en la salud. ¿Ya? Para los ascendentes Géminis, caería en la casa 6. Y ahí puede tener que ver con el trabajo cotidiano, que los Géminis tengan
dificultad, obstáculos para trabajar, para seguir con lo que estaban haciendo antes. Ya, la otra parte es que pueden aparecer figuras en su vida que son antagónicas y que, como cuando aparece un familiar o un familiar de tu pareja que te hace la vida imposible, ese tipo de situaciones pueden ser con la casa 6. Deudas también, que haya, eh, que aparezcan algunas deudas, se generen deudas, o que sea un momento de terminar de pagar deudas, ¿ya? O sea, pueden ser los dos extremos. Y también lo mismo, de sacarse un obstáculo, una persona cacho de encima para siempre. También puede pasar en positivo. Ya. Después tendríamos cáncer. Para cáncer sería la casa 5. Ahí podría tener que ver con los hijos, por ejemplo, nuevas formas de relacionarse con los hijos, eh, nuevos proyectos o finales de proyectos. Eso sería en resumen. Para Leo, ya Leo de nuevo un poco más complejo porque todos los signos fijos tienen esto de Saturno más el eclipse. Entonces, para Leo puede ser una transformación en el hogar, en su familia, como en las dinámicas familiares. Y puede que los Leo tengan, si tienen algo, sobre todo en esos grados de Escorpio, podrían decidir irse a vivir lejos o en una nueva casa para estar solo, como para sanar algo, como alejarse y sanar algo. Eh, ya, los Virgo sería casa 3. Eso podría afectar que los Virgo podrían sentirse más paralizados por el miedo a actuar. ¿Ya? Si tienen algo cerca del grado 2 de Escorpio, podría haber una situación con los hermanos también, que hubiera un cambio en la relación, algo radical, un secreto que aparece de los hermanos, ese tipo de cosas. ¿Y por qué siempre lo de los secretos? Por Escorpio. El Escorpio es ese fenómeno del oculto, ¿ya? Luego Libra sería la casa 2, y esta es como, para los Libra puede ser fuerte si tienen algo en esos grados, porque la casa 2 es un gran apoyo y Escorpio es vulnerable. Entonces, para los ascendentes Libra podría ser que se sientan como volando sin familia o sin apoyos en la vida, muy inseguros en ese tiempo. O que encuentren su verdadera seguridad interna. Es el otro polo opuesto. Que hayan pasado mucho tiempo así y que con este eclipse digan, ahora sí que encontré mi seguridad interior. ¿Ya? Y también que decidan empezar una familia, también puede ser. Siempre los eclipses va a ser o el inicio de algo mejor o el final de algo malo. ¿Ya? Y a veces el inicio de algo mejor igual es difícil, porque es un gran quiebre. Ya, luego los ascendentes Escorpio obviamente es los que tendrían más efecto aquí, porque caería en su ascendente. Eso quédense en la cama, ni se levanten. Claro, eso es como ya, si tienes algo en esos grados, o el ascendente en el grado 2 sería como una hecatombe un poco de la salud, de la identidad, y claro, requiere sanación y terapia y todo eso, para los escorpios. Después, Sagitario, caería en la casa 12. Por ejemplo, aquí tenemos un signo que, aunque tuvieran algo en ese grado,
es más suave el efecto, porque casa 12 es liberación, pérdidas, etcétera. Y eso en general, aunque sea rudo, igual es liberador. O sea, incluso si pierden a alguien o fallece a alguien, etcétera, tampoco hay nada que hacer. Hay que hacer el duelo, ¿no? Pero no es algo que va a requerir tanta conciencia o acción. ¿Ya? Lo mismo cuando hablamos de eh, Géminis, que también casa 6 son obstáculos, pero suelen resolver más fácil esas casas con los eclipses, porque son casas ya de por sí difíciles. Ya, después, ¿cuál nos queda? Capricornio. Ya, los Capricornio caería en su casa 11. Ahí puede afectar las finanzas de los ascendentes Capricornio, cómo ganan el dinero. Entonces, teniendo Saturno en la 2 y el eclipse en la 11, podría ser un momento económico difícil para los Capricornios. O sea, ¿Ya? Capricornio, por favor, no tomen ninguna decisión de inversiones. Sí, es mejor guardar para los Capricornios. Y ahora estamos hablando si tienen algo cerca de estos grados. Si no, Relájense. relájense, pero igual tienen Saturno en la 2, entonces igual hay que ser conservador con los recursos. Y para Acuario, Y esto, perdona, Nicolás, sí, y esto es por este evento, o sea, por sí, ejemplo, sean cautelosos hasta ajá. una semana después del eclipse, porque yo soy como exagerada, ¿me entendí? No, es hasta el próximo eclipse, porque los Ah, eclipses influyen de un eclipse al siguiente. perfecto. Exacto, entonces siempre va a haber algo activo, sobre todo si toca un punto, como dice el afiche, si me pega en alguna parte de la carta, sea el ascendente o los planetas. Y bueno, Acuario, nos quedan dos. Acuario eh, también es uno que está complejo porque tiene Saturno en el ascendente, entonces están todos los temas de salud y de cansancio. Y Escorpio es la casa 10 del trabajo. Entonces ahí puede haber una combinación de que tengas abundancia de trabajo, pero no la quieras. ¿Sí? O sea, que te estén demandando mucho trabajo y te estén quizá pagando mucho, pero que tú quieras descansar y no puedas. O que cambies de trabajo y empieces una nueva actividad y eso requiera que trabajes más porque estás en algo nuevo. Eh, ya. Y Piscis. Para Piscis caería en la casa 9, que serían cambios eh, filosóficos profundos. Entonces los ascendentes Piscis podrían vivir estos cambios como de filosofía de vida y replantearse su fe, etcétera. O volver a estudiar, por ejemplo, a una edad que a lo mejor no es tan común. Decir, voy a volver a la universidad, voy a volver a estudiar esto. Podría ser también. Lo mismo si lo damos vuelta, terminar estudios o terminar una etapa filosófica importante. Oye, Eso. aquí ¿Mm? Carlos, que también aprovecho de saludar a otro guapetón. ¿Cuándo es el próximo eclipse para saber cuánto El 8 de noviembre, 8 de noviembre. Ah, no queda nada. nada. Y Así que, ese, claro, ese va a ser bien interesante porque, de hecho lo puedo colocar aquí para verlo. Ese eclipse es más livianito, en el sentido que hay menos planetas involucrados, eh, o planetas más livianos, pero va a ser mucha energía femenina. Entonces puede ser que ahí estemos muy sensibles o muy conectados con la sensibilidad de lo femenino, del arte,
de la tierra, de la familia. Entonces, además va a caer justo para las fiestas, entonces yo me imagino que viniendo de la pandemia, todos van a hacer las primeras fiestas sin las mascarillas, sin toda la tontera, Oye, y el 8 de noviembre empieza el mes de María. también. Claro, algo, lo religioso también, como puede incentivar que la gente se junte y que tenga estos encuentros más emotivos, que desafiaten de nuevo los negocios también. Todo lo que se desarmó en la pandemia se podría empezar a reconstruir con este eclipse del 8 de noviembre. O sea, es una oportunidad. Es Y una si, oportunidad, de hecho, yo tengo medio una predicción ahí de que se va a activar mucho el comercio local, como el intercambio, el trueque, todas estas cosas van a empezar a ser más masivas y la gente va a preferir lo local, escala humana, el pequeño emprendedor. el pequeño emprendedor. La gente va a empezar a decir, no, mejor le pago a este que es pequeño emprendedor en vez de darle mi plata a esta corporación, por ejemplo, ese Oye, tipo de cosas. voy a pasar un aviso. Aquí Sí, no es un aviso pagado, no gano comisión ni nada. Eh, pero hay una tienda que los invito a seguir que se llama A Mi Pinta. a mi Y es una pinta. pequeña tienda gourmet, de productos gourmet, donde solo trabajan con pequeños emprendedores, les ayudan a... Mm, Así es que lo voy a mirar. Y está para que... en Corner Shop, parece. Sí, Ajá. sí, exacto. No sé si llega a Viña, pero Vamos a ver. Lo si estaba no, viendo. no, yo creo que igual te lo manda. Oye, espero que hayamos ayudado a aclarar un poco esta información, porque como te digo, hoy en día hay mucha dando vuelta, Sí, eh, hay mucha persona poco seria, eh, y son temas delicados, son temas que nos afectan. Entonces, sí. por eso fue mi interés y te agradezco, porque no Gracias por sé, la invitación. te lo dije el Ya, jueves, creo, o Nico, el sí, viernes, Nico, hagamos esto, hay un eclipse. porque de verdad quería ayudar a que lo entendiéramos de una buena manera, sacarle los mitos de que si son buenos, de que si son malos. Ujú. Aprovechen de hacer cosas, hacer pequeños rituales, pero usen ahora la excusa del eclipse, pero esto es para todos los días, es una forma, nos está invitando a actuar, ¿no es Sí, cierto? yo también pondría el énfasis ahí de preocuparse de lo que uno está sembrando siempre, porque lo que estás cosechando ya lo sembraste. O sea, ya no hay nada que hacer. Si plantaste papa, vas a cosechar papa. Claro, por Pero más, si quieres otra cosa, tienes que enfocarte en el ahora, lo que vas a sembrar para mañana, para cosechar mañana. Y a veces nos quedamos más pegados en el pasado o en la preocupación del futuro y nos olvidamos de plantar hoy día. Y eso es como tomar más las riendas, no dejarlo tan al universo. Y yo, a pesar que siempre estoy viendo los temas de los planetas, confío mucho en la voluntad humana, pues, que si uno hace las cosas bien, es inevitable que haya un buen fruto después. Así que oye, sí, queda grabado, alguien preguntó por aquí, queda grabado, además en un ratito se sube a a la página mm, www de las llaves de la chica, donde van a estar todos los ascendentes ahí para que los miren. Si ujú. no entienden, también va a estar la información de Nico para que le pidan una hora. Y Carlos Sí, dice, sí, ajá. espérame, ¿se recomienda mirar el eclipse? Desde mi punto de vista, si lo miras con lentes y se ve, no hay ningún problema con mirarlo. Eh, Quizá hay tradiciones, no sé, los budistas a lo mejor tienen algo contra de mirar los eclipses, pero yo
no he escuchado, no he leído nada de eso, al menos, de que sea contraproducente. Yo creo que como lo dijimos al principio, ¿no es cierto? Lo que te diga el corazón, que Mm, ese sí que nunca se equivoca. Y, ujú. y Así yo es. sé que Carlos está muy conectado, así es que él sabrá. De hecho, lo que dijiste está apoyado en la astrología porque eh, el lugar ideal para Júpiter, que es el planeta de la bondad y de la sabiduría, es Cáncer, que es el signo del corazón. Entonces, literalmente, la mejor sabiduría es la del corazón. Wow. Está dado así en el modelo astrológico. ¿Ves? ¿Ves? Así es. Parece que algo está chorreando. La Algo, intuición, la intuición. algo me está quedando, la intuición. Ujú. Gracias, gracias, Gracias a ti, chica, por gracias. la invitación nuevamente y a la gente que se sumó. Gracias por las preguntas también. Yo Y, feliz de aportar por mi lado. y ya saben, va a quedar esto grabado, se sube después en YouTube, en Spotify, va a estar la página, ahí yo lo dejé fijo durante este vivo para que contacten a Nicolás porque de verdad hace un trabajo maravilloso. Así que Gracias. recomiendo. Y no tengo ni comisión ni nada de eso, quiero dejarlo claro. Lo estoy recomendando No, del corazón porque no solamente a mí me ha hecho la carta, se lo ha hecho a mis hijos, se lo hizo a la fundación y todo ha sido maravilloso. Así que súper, súper, muchas gracias. súper recomendable. Y acuérdense, todavía hay tiempo para chequearse, mirarse, palparse. ¿Ya? Queremos que todas estén bien. Guapo, un beso enorme. Igual para ti. Gracias, chica. Que estés súper. Cariños a la Fran y a esa pequeña cosa que ya debe estar en el... Gracias, gracias. Que Un estés beso. bien. Chao, Besos. Chao. Chao, chao. chao.